Buenas noches, muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Este es uno de esos programas que uno quisiera hacer con más asiduidad y no solo de cuando en vez y de vez en cuando, pero resulta que a uno le presiona mucho esa bendita agenda político-económica. Pero hoy no, hoy vamos a hablar de varias cosas, sobre todo de la obra más socialmente hermosa que se le pudo ocurrir a una primera dama. Se llama el Centro de Atención Integral para la Discapacidad. Vamos a hablar del autismo, vamos a hablar del síndrome de Down, de parálisis cerebral, y qué bueno que accedió a nuestra entrevista la responsable de los servicios de salud del CAID, que es la licenciada Rosángela Mendoza. Muy buenas noches, bienvenida. Gracias, encantada de estar aquí, realmente es un honor, y sobre todo para hablar de estos temas que lo hemos asumido como una misión de vida. Y venir a estos espacios, abogar por las personas por discapacidad, pues entendemos que es de suma importancia. ¿Cómo nació el CAI? ¿De dónde vino la idea? ¿Cómo se gestó todo esto? Sí, la idea del CAI surge de nuestra señora primera dama, doña Cándida. Ella, cuando asume en su posición de primera dama, pues buscó en cuáles áreas ella podía aportar y se decidió por la discapacidad en la infancia. Entonces ahí comenzó a haber algunas iniciativas internacionales y luego contactó a un equipo de psicólogos y de profesionales del área de la salud mental para ver qué se podía hacer. Dentro de esas personas que ella contactó, pues estaba la licenciada Marta Rodríguez de Báez, que en estos momentos es la coordinadora técnica de su despacho, y el doctor Moisés Taveras. El doctor Moisés Taveras ya tenía una larga historia en lo que es la salud mental infanto-juvenil de nuestro país. Sí, no, una autoridad, un saludo al doctor Moisés, claro. Exacto, una larga historia en el hospital Robert Reed Cabral. Claro, exacto. Y entonces la primera dama pues tenía una amistad con él, o sea, lo conocía, y lo invitó a participar en este proyecto. Entonces a partir de ahí el doctor Taveras buscó otros profesionales que también habíamos colaborado con él desde antes, y entonces comenzamos a gestar lo que sería el CAI. Y el CAI, es importante que sepan, es, como dice el doctor Taveras, producto criollo. Todo lo que hay en el CAI es de la República Dominicana. Los invitados internacionales que han venido se sorprenden y nos preguntan, ¿pero quién los asesoró? ¿De dónde sacaron todas estas ideas? Y tenemos el orgullo de decir que fuimos nosotros. ¿Cómo funciona el CAI? Un día en el CAI. ¿Y cuáles aspectos tengo entendido que trata autismo, síndrome de Down y parálisis cerebral? ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo se hace? Bueno, los usuarios pues llegan al CAI en una primera etapa, pues se registran, luego entonces son llamados para una cita en la que se realizará una evaluación de ruta básica. Esa evaluación de ruta básica implica una evaluación psicosocial, o sea, tenemos un servicio social donde se hace una entrevista para conocer las condiciones de la familia, se hace también una clasificación socioeconómica, porque en el CAI, aunque los costos son muy bajos y hay una población que no paga nada, que es aquella de pobreza o de extrema pobreza. Sí, pero hay una clasificación según los ingresos del paciente, exactamente, ¿no? Y otras características de sus condiciones de vida. ¿Y dan abasto ustedes? Porque no tienen, a pesar de que son tan jóvenes, no tienen problemas de capacidad para tantos problemas. Sí, realmente la demanda nos ha desbordado, por decirlo de alguna manera, pero estamos inmersos en la búsqueda de respuesta para todo eso y quizás más adelante en la entrevista, pues entonces podemos conversar sobre eso. Esa pregunta no me la puedes responder, lógicamente, pero me imagino que se estará pensando en otro centro regional, quizás uno en Santiago, me imagino. Bueno, ya tenemos uno en Santiago. O en Baní, por ejemplo. Ya existe. Ya existe uno en Santiago, existe uno en San Juan de la Maguana, y hay proyectado uno en San Pedro de Macorís y otro en Santo Domingo Este. Esa es una buena noticia. Sí, en Baní todavía. Sí, pero se va a trabajar en eso. Y en cuanto a
a las áreas, ¿qué porcentaje se dedica a síndrome de Down? ¿Qué porcentaje está en parálisis cerebral? Ajá. ¿Cómo es esa definición? Qué interesante esa pregunta, porque en un primer momento, y después retorno a la pregunta de qué pasa en un día en el CAI. Nos queda el modelo de atención. Exacto, todo el modelo de atención. En un primer momento, uno pensaría, como tú, de acuerdo a esa pregunta, que va a haber una parte de los servicios que se va a dedicar a autismo, otra Down, otra parálisis cerebral. Y sin embargo, lo que hemos vivido es que no, o sea, todo depende del niño, o sea, todo depende del caso y de lo que necesite. Entonces yo puedo tener un niño con autismo que va a recibir determinados servicios y tengo uno con síndrome de Down que también puede recibir esos servicios. Y en términos numéricos, ¿cuánto, en términos porcentuales, qué número qué porcentaje es autismo, qué porcentaje del 100% de pacientes más o menos? Sí, ahora mismo el 53% corresponde a los casos de trastorno dentro del espectro del autismo, un 15% a parálisis cerebral y un 10% a síndrome de Down. Ok. Pero retomamos entonces, modelo de atención. Entonces, luego de esa evaluación psicosocial, entonces se pasa a una evaluación médica, que incluye pediatría del desarrollo, que no es la pediatría tradicional, sino que es un pediatra que está especializado en todo el proceso del desarrollo. Cuando yo hablo de desarrollo me refiero a toda la parte psicomotora, cognitiva, de comunicación, socialización, etc. Hay una evaluación por fisiatría, porque ya que trabajamos con síndrome de Down y parálisis cerebral, pues muy importante esa evaluación para determinar las limitaciones y las necesidades que tienen los niños. Y hay también una evaluación nutricional y odontopediatría. También tenemos psiquiatría, que es otro de nuestros servicios médicos. Luego de esa evaluación médica, entonces el niño pasa a una evaluación del desarrollo, que ya es la parte más psicológica, o sea, para nosotros ver cuáles habilidades tiene ese niño y cuáles se necesitan desarrollar. Luego de que se termine esa evaluación del desarrollo, entonces se realiza algo que es muy importante, que es una discusión de caso. Una de las fortalezas del CAI es el poder tener esa intervención multidisciplinaria y ese compartir, esa discusión. O sea, todos los que pertenecen a los diferentes equipos se crea una especie de comité a partir de los diferentes departamentos. Bueno, este es el caso, Juancito Pérez Vidal, exacto, el niño Pérez Vidal, vamos arriba. Entonces, uno por uno. En ese primer momento, luego de la evaluación médica... Nadie tiene pacientes en CAI, no porque tenga pacientes. No. Bueno, la gente se encariña, pero realmente es del equipo. A veces tenemos que luchar, pero mira, suéltalo ya que no es tuyo, pero porque eso siempre se va a dar y es la parte humana, ¿verdad? Claro. Entonces, luego de esa evaluación médica y de la evaluación del desarrollo, entonces se realiza esa discusión de caso y ahí se van a priorizar los servicios que el niño o la niña va a recibir. Porque también uno tiende a pensar, bueno, el niño tiene discapacidad, tiene tantas necesidades, vamos a darle todos los servicios que sea posible. Pero sin embargo, no funciona así, va a depender de las prioridades, qué tenemos que trabajar primero. Y porque ahí se implican muchas cosas, o sea, la fatiga que pueda sufrir el niño, la capacidad que tenga la familia de llegar al CAI, que ese es otro tema, y otras muchas variables. Finalmente, en esta parte, el acceso, los criterios de selección, ¿por qué no hay cama para tanta gente? Hay un problema, es la primera vez. Esto es algo que hace apenas 10, 15 años se veía como un sueño, pero ya está aquí para los dominicanos ricos o pobres. Entonces, ¿cómo es esa cantidad limitada de plazas? ¿Cómo se administra el criterio de selección y acceso a los servicios del CAI? ¿Cómo lo hace? Bueno, ahora mismo todo el mundo puede ir al CAI. Y los criterios de inclusión o de exclusión es que el niño o la niña presente las discapacidades que estamos trabajando. O sea, tenemos una limitación en cuanto a esas 3 discapacidades y también en cuanto a la edad, porque trabajamos de 0 a 10 años. Eso también lo podemos seguir abundando sobre eso más adelante. Pero yo entiendo que esta experiencia nos va a llevar, como tú dices, a crear también unos criterios de referimiento y de contrarreferimiento dentro de este sistema de salud que nosotros tenemos, porque el CAI no va a dar abasto, y no solamente el CAI, ningún centro va a dar abasto para esta demanda. Entonces yo entiendo que el CAI
debe ser parte de una red de atención que va mucho más allá. Se está trabajando en lo que es la ruta de la discapacidad, que es todo ese plan que debe de, a nivel nacional, que se debe de dar desde que la mujer sale embarazada hasta todo el proceso de niñez, adolescencia, adultez. O sea que yo creo que vamos encaminados. Ok, vamos a una breve pausa. Cuando retornemos, hablemos específicamente del autismo. Creo que hay mucho que preguntarte sobre la enfermedad del autismo. Ya regresamos. Que el rechazo es alto, hay mucho miedo, nadie quiere oír que su hijo tiene autismo. Continuamos con esta conversación con la especialista Rosángela Mendoza. Hablemos de autismo. ¿Qué es realmente el autismo? El autismo es un trastorno del neurodesarrollo. Eso quiere decir que hay áreas cerebrales que están afectadas y tiene un impacto entonces en diversas áreas de la persona. Se le llamaba anteriormente o estaba clasificado anteriormente dentro de los trastornos generalizados del desarrollo por eso, porque varias áreas del desarrollo están afectadas. ¿Cuáles son estas áreas? Bueno, la comunicación, tanto a nivel oral, o sea, verbal, como a nivel no verbal, la interacción social, la capacidad de establecer esa reciprocidad social con los demás, y alteraciones en el comportamiento que tienden a ser de alguna manera estereotipados, repetitivos y con intereses muy restringidos. ¿Y qué lo provoca? O sea, ¿por qué surge? Sí, hasta ahora la etiología del autismo se ha explicado por la genética. Todavía realmente no tenemos a ciencia cierta como una conclusión en relación a la etiología. Ha habido muchas hipótesis, pero hasta ahora lo que presenta mayor evidencia es la parte genética. Genético, eso remite a los cromosomas, un problema con los cromosomas por ahí. No, más a los genes. Más a los genes. Más a los genes, sí. Okay. Se han identificado múltiples genes relacionados con el autismo y se piensa, ¿verdad?, que cuando uno ve las manifestaciones y ve la heterogeneidad que hay en el trastorno, pues entonces tiene cierto sentido pensar en que múltiples genes están presentes. Porque los síntomas, un poco para ayudar a esa madre, a ese padre que nos está viendo, los síntomas para detectar, que puedan llevar a una madre a sospechar y hacer una visita al especialista. Sí, los síntomas en las primeras etapas tienen que ver con la ausencia de lenguaje. Yo diría que es uno de los primeros síntomas. O sea, ese niño que llega a los 12 meses de edad y no habla, no emite palabras. El no seguir instrucciones sencillas, o sea, cuando uno le dice al niño siéntate o pásame el vaso, ese tipo de cosas y el niño no reacciona. La no respuesta al llamado de su nombre es otro síntoma importante. Y la tendencia a aislarse o a jugar solo, no buscar tanto el otro. O si busca al otro, lo hace de una manera instrumental, o sea, por conseguir algo, no por compartir. O sea, yo diría que esos son algunos de los síntomas principales en ese primer año de vida. O sea, ¿cuándo ya tú consideras que unos padres deben ya decir, no, espérate, yo creo que ya debemos acudir? ¿Cuál es el momento en donde ya se puede tomar esa decisión? Bueno, en las guías internacionales que están muy claras, lo que pasa es que aquí en la República Dominicana a veces no se aplican, pero ya al año de edad, en la visita del pediatra, si estos signos de alarma están presentes, pues se puede realizar una derivación para la evaluación del desarrollo. Los 12 meses, a los 15 meses y como muy tarde a los 18 meses. O sea, esto remite entonces a la obligatoriedad y a la importancia de la visita al pediatra, que se supone que es el pediatra que cuando ve los elementos, él también se supone que es un gran conocedor de lo que acabas de explicar, es el que dice, mira, me gustaría que lo vea el especialista. El rechazo inicial de los padres es alto. ¿Cuál es la experiencia del especialista Rosángela Mendoza
en esos momentos difíciles? Si es una situación muy fuerte, yo te diría que sí, que el rechazo es alto, hay mucho miedo. Nadie quiere oír que su hijo tiene autismo, por supuesto. Cuesta aceptarlo. La palabra, mencionar la palabra, asusta mucho. Y tú mencionabas a los pediatras y realmente todavía necesitamos trabajar más con ellos, o sea, que se formen más y que estén más pendientes de esa evaluación del desarrollo de los niños. A veces los pediatras tienen poco tiempo y no se dedican a ver esos signos de alerta, o hay una tendencia a minimizar y a decir, no pasa nada, mira, yo tuve el otro día, por decir una anécdota, que los padres llegaron donde a mí y me dijeron, no, el doctor dijo que no tenía nada porque me chocó los 5, me hizo machuca. Y realmente yo mirando al niño y yo diciendo, bueno, una prueba científica, ok, exactamente. Entonces, porque como dentro del espectro, yo decía ahorita que tenemos mucho, o sea, ahí es muy heterogéneo y hay muchas intensidades en que se pueden presentar los síntomas. Entonces, el que no lee, el que no está actualizado, pues no va a saber identificar quizás síntomas que son de un autismo leve o de un autismo moderado, sino porque es verdad, el niño dio machuca, probablemente no tiene un autismo severo, pero hay otros elementos que tú tienes que mirar de su interacción social. Ahora, ya se dieron las recomendaciones, se hicieron las investigaciones, sí, es un niño autista y el especialista le confirma a los padres que su niño es autista. Después de la pausa, me gustaría que habláramos entonces el manejo de un niño autista en la casa, con sus padres. Después de la pausa, esta conversación con la especialista Rosángela Mendoza. Estamos hablando de autismo. En el síndrome de Down va a haber grados según el nivel de capacidad intelectual que tenga la persona. Seguimos, Rosángela Mendoza, el manejo del niño autista en el hogar. Sobre todo en esa primera etapa, ¿qué hacer? Nos confirmaron, el niño es autista, ¿qué se debe hacer? Lo básico, fundamental. Lo primero es psicoeducarse, o sea, los padres tienen que empezar a leer, que empezar a conocer de qué se trata todo esto. Luego llevar siempre, o la mayoría de las veces se da un proceso de duelo, de realmente enfrentar, ¿verdad?, que su hijo tiene una condición. Entonces, sí, ese apoyo de la red familiar, pues también es muy importante. Y no tratar de llegar, por lo menos, a la aceptación de que es necesario de empezar a intervenir. El proceso de aceptación del diagnóstico tomará su tiempo, pero si la familia se pone en acción con la intervención, pues entonces va a ser un elemento muy favorecedor. Entonces, en esas primeras etapas, pues por lo general se hace un plan de intervención, sobre todo para el manejo conductual. Una de las terapias que ha mostrado más evidencia para el trabajo con los autistas es la terapia conductual o el análisis del comportamiento aplicado. Entonces, se ubican los profesionales que pueden dar esta terapia y se le pide a los padres que participen en la terapia y que aprendan cómo manejar la conducta de su hijo. Algunos tips de cómo eso mismo, de cómo manejar la conducta de los hijos. Algunos tips que no faltan en los consejos de parte de ustedes. Bueno, lo primero es que tenemos que identificar elementos del entorno que al niño le interesen para que nos sirvan de reforzadores, para que entonces podamos desarrollar en él las habilidades. O sea, identificar qué le interesa al niño, entonces yo comenzar a pedirle que me haga cosas para entonces yo poderlo reforzar con eso que a él le interesa. Y así él vaya ganando habilidades. Otra cosa muy importante es que tenemos que establecer con el niño un sistema de comunicación.
si el niño es no verbal, o sea que no tiene lenguaje, no podemos perder tiempo esperando a que ese lenguaje aparezca. Entonces tenemos que buscar la manera en la que él se pueda comunicar con nosotros. Y una de las estrategias que más utilizamos son los apoyos visuales. Eso es a través de imágenes, que el niño vaya entendiendo lo que nosotros le pedimos y que también a través de las imágenes él nos pueda pedir cosas a nosotros. ¿Qué incidencia de autismo hay en la población dominicana? Eso no lo sabemos todavía. No hemos hecho un estudio de prevalencia nacional para tener esa información. Ha habido propuestas, yo estoy muy interesada en participar en ese estudio. Lo hemos hablado con el despacho. Ojalá que de ahí pueda salir una iniciativa para realmente saber cuál es la prevalencia. Es una tarea pendiente. Es una tarea pendiente. ¿Y la relación hombre-mujer, varoncitos o las Sí, el autismo se presenta con más frecuencia en los hombres. Por cada 2.5 hombres hay entonces una mujer. O sea, es mucho más frecuente en los hombres. Sin embargo, se ha planteado que las mujeres pueden estar subregistradas, porque en nuestra cultura o en general por ejemplo, en la adolescencia o en la adultez, pues no es tan extraño quizá una chica que presente pocas habilidades sociales o que permanezca recluida en su casa, o sea que quizás hay elementos que se nos escapan, o sea, para diagnosticar a las mujeres. Ustedes tienen la sospecha de que hay un gran subregistro de casos de autismo. ¿Eso es válido afirmar? Sí. Ahora, por ejemplo, en los Estados Unidos la prevalencia es de 1 en 68 en edad escolar. Sí, y hay la sospecha. Perdón. ¿Cómo es uno de 68? Un niño dentro del espectro por cada 68 niños. Uno en 68. ¿Uno en 68? Sí, según eso no es... el CDC. Estamos hablando de centenares, sí, de millones de... Así es. Es un problema de salud pública el autismo. Un caso muy, muy serio. Y la sospecha es de que puede ser mayor, de que puede ser más alta. Uno de 68 y podría ser... Podría ser 1 en 50. Ahora mismo se está llevando a cabo otro estudio en los Estados Unidos con esa hipótesis. Y en Corea del Sur, uno de los estudios con mejor metodología que se ha realizado, la prevalencia fue de 1 en 38. ¿En? 38. En 38. Pues tal parece que este estudio pendiente, atención a quien corresponda, yo creo que la República Dominicana tiene urgencia de saber, porque a partir de ahí pues se hace el trabajo, y aquí insistir y reconocer lo oportuno del CAI, de la creación del CAI, porque a pesar de lo mucho que se haga, siempre será insuficiente ante un drama de tales magnitudes. El tema del síndrome de Down, ¿cómo lo manejan ustedes allá? ¿Cómo se hace esto el manejo de este trastorno? Bueno, lo primero es en la evaluación médica, como ya mencioné, pues ahí se va a evaluar el niño y se van a indicar las pruebas médicas necesarias para ver qué comorbilidades, o sea, qué enfermedades, vamos a decir, además de su síndrome, pudiera estar presentando el niño, porque me imagino que sabes que el síndrome de Down pues viene acompañado puede venir acompañado de múltiples enfermedades. Entonces, y también en los casos donde no está confirmado el síndrome, entonces se requiere del cariotipo, que es la prueba cromosomática para determinar de que realmente ese es el síndrome. Y me imagino también que hay grados, tanto en el autismo como en el síndrome de Down, sí. hay grados. Sí, en el síndrome de Down va a haber grados según el nivel de capacidad intelectual que tenga la persona con síndrome de Down. También hay diferentes tipos de síndrome de Down. Está la trisomía 21, que es la más común, que ocurre en el 95% de los casos.
Hay otros casos de traslocación que son diferentes y ahí estaría como el 4%. Y lo que se llama mosaicismo, que estaría en el 1%, que son personas que no presentan el cromosoma extra en todas sus células y tienen por lo general un mejor funcionamiento. Entonces, es en la parte médica. Luego en la parte de fisiatría, pues se evalúa también cómo está toda la parte motora, porque tienden a ser hipotónicos y tienden a presentar diversos problemas a nivel motor, también a nivel de la deglución y a nivel de la motilidad orofacial. Entonces se necesita lo que es la terapia física para poder ir mejorando esos aspectos. Nos vamos a la pausa. Cuando retornemos, el aspecto de protección social. Hay unos padres de muy escasos recursos económicos que tienen 1 o 2 niños autistas. ¿Qué hace el centro para ayudar, facilitar lo que ya es un drama aún con o sin recursos económicos? Pero ¿de qué se puede hacer, qué se está haciendo con el aspecto social? Porque de poco vale la acción de ir 3 veces a la semana a un centro, por avanzado que sea, si hay una realidad hogareña que niega todo esto. Vamos a la pausa y hablamos de síndrome de Down. Continuamos este diálogo con la especialista Rosángela Mendoza. Especialista Rosángela Mendoza, el drama social, ¿qué se hace en el CAI cuando van esos padres de escasísimos recursos económicos? ¿A dónde el CAI los refiere para la posibilidad de algún tipo de ayuda? ¿Cómo se hace eso? Sí, bueno, a través del Departamento de Servicio Social que tiene el CAI, entonces se derivan a otros programas que tiene el despacho de la primera dama, como es el programa de ayuda al ciudadano, donde se ve el caso de la persona, se elabora como una especie de expediente y ahí se decide qué ayuda se le puede dar. El otro aspecto es de lo de la parálisis cerebral infantil, que ustedes también tienen un porcentaje, creo que un 10%. Un 15%. Un 15% me decías. ¿Cuál es la situación? ¿Es más grave lo de ya de parálisis cerebral que el autismo y el síndrome de Down? ¿Cuál es la situación? Bueno, es difícil uno decir cuál es más grave que otro. Si una familia con autismo o una familia con parálisis, o sea, yo creo que no vale la comparación, porque depende de cada caso. Incluso yo puedo tener un chico con parálisis cerebral que camine y sea bastante funcional, o sea, que depende, porque depende del nivel. O sea, cada trastorno tiene sus niveles, por eso no es válida la comparación. Muy bien. Ahora hay casos de parálisis cerebral donde está comprometido el cuerpo prácticamente completo, que entonces son casos sí muy difíciles. Pero bueno, allá en el CAI los casos de parálisis cerebral pues van a recibir también su terapia física, y su terapia ocupacional. Son los 2 servicios más importantes para ellos. La terapia ocupacional se encarga de desarrollar esas funciones para las actividades de la vida diaria. Y también la terapia del habla, pero en el caso de ellos más dirigida a toda la parte de deglución, porque como tienen esas dificultades en su tono muscular y en sus movimientos, pues entonces es un área que necesita mucho trabajarse, porque si no se compromete la nutrición, entonces ya estamos hablando de situaciones muy complejas. Sí, ¿cuáles cosas se realizan en el CAI para un niño paciente de síndrome de parálisis cerebral infantil? Sí, como te decía, la terapia física, la terapia ocupacional, la terapia del habla y también la terapia acuática, que es uno de los plus del CAI. Yo tuve un invitado hace poco en el CAI y mientras íbamos caminando, él me decía, bueno, por aquí lo que falta es la piscina. Le digo yo, bueno, ven a presentártela. O sea, ya tienen. Sí, entonces ahí tenemos nuestra área de terapia acuática que les favorece mucho a ellos y también hemos visto muy buenos resultados con terapias complementarias, por ejemplo, con la musicoterapia.
Hay chicos que hemos tenido con parálisis cerebral que su respuesta es mínima a las terapias tradicionales y lo llevamos a la musicoterapia y tú sabes muy bien el efecto de la música. Claro. Y se comienza a trabajar con la música y ahí uno comienza a ver la respuesta de estos niños y estas niñas. La situación del CAI, ¿cómo está reconocido el CAI dentro del Club Centroamericano y del Caribe? Sus relaciones internacionales, ¿cómo está valorado el CAI? Bueno, hemos recibido muchos invitados internacionales y de diferentes partes del mundo, no solo los de Latinoamérica, de Estados Unidos, de Europa, de Asia también, y todo el mundo sale impactado del CAI. O sea, lo que nosotros hemos creado es difícil verlo en otro lugar, porque nosotros hemos creado un espacio donde están múltiples servicios y donde el paciente puede llegar ahí y ser atendido en todo lo que necesita, a pesar de todos los retos que tenemos, ¿verdad? Porque tengo entendido que ha sido muy reconocido. ¿No ha sido tomado como modelo el modelo CAI para ser replicado en otros países amigos? Sí, ahora mismo estamos trabajando con Panamá, la presidencia de Panamá y también la primera dama de Panamá están muy interesados en replicar el modelo CAI allá en Panamá. ¿Van a crear un CAI en Ciudad de Panamá? Sí. No sé si más de uno, pero tenemos pendiente justo ahora, a final de mes, viene una comisión de Panamá. Ya han venido varias veces, pero ya vamos a tener como mesas de trabajo para definir todo lo que se va a hacer allá en Panamá. O sea que el CAI es exportable. Qué bueno, qué bueno. Ante todo esto, me surge la pregunta, a nivel de la clase media, ¿cómo acude, qué opciones tiene la clase media en el mercado ya en el sector privado? O sea, ¿existen centros de clase media normal, clase alta, para estos casos? ¿Cómo está en la República Dominicana el desarrollo de la medicina especializada en estas discapacidades? Bueno, hemos avanzado, todavía nos queda un largo camino por recorrer, pero sí, ya contamos con varios centros que se dedican a trabajar con estas discapacidades y sobre todo, por ejemplo, con el tema del autismo a nivel privado, y estamos también empujando mucho a la capacitación de profesionales a través de las universidades para que esto siga caminando. La posibilidad de posgrados, maestrías, mencionaste ahorita el tema de la capacitación, o sea, por ejemplo, me parece fundamental el que un médico internista sepa identificar todos estos problemas rápidamente, porque todos pasan por ahí. Ahora que viene el sistema de atención primaria, va la madre desesperada con tal o cual problema, ese médico internista debe tener bien claro qué puede ser y qué no puede ser autismo. La capacitación, ¿cómo va eso? El CAI nos ha metido un poquito la cuchareta en esto para lograr que las universidades den especialidades. El CAI ha sido también muy exitoso en el tema de las capacitaciones y nos hemos encargado de siempre invitar a todas las instituciones que consideramos que pueden implicarse en estos temas. Y sí, estamos trabajando con algunas universidades para seguir en este tema de la capacitación. Una de esas universidades con la que tenemos una alianza es con la Universidad Iberoamericana, con UNIBE, e incluso UNIBE comienza ahora una maestría en lo que mencioné hace un rato, que es el análisis del comportamiento aplicado, que en inglés es la terapia ABA, que es una de las metodologías que más se utiliza para el autismo. Yo creo que hasta aquí hemos llegado a donde yo quería, que era un poco, no solo descansar de esta agenda terrible, de caso de Brecht, del Estado Islámico, de la violencia, e irse a lo fundamental y a lo humano. Quería que hiciéramos este programa y me has regalado el programa que yo quería, porque de lo que se trata es de que todos los amigos televidentes hoy estén mucho mejor informados de qué es el CAI, qué es el autismo y qué se está haciendo
desde el Estado Dominicano, por los dominicanos, pero en especial por los más necesitados. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a ti. Muy buenas noches, nosotros terminamos aquí y recuerden que esta entrevista inmediatamente termine a las 12 de la medianoche del sábado, pues está a su disposición en YouTube, porque a veces uno sale, llega temprano, llega un poco tarde, pues ustedes ahí están en nuestro canal Maquinian TV, están esta y todas nuestras entrevistas. Muchísimas gracias, muy buenas noches, sean felices, si es en familia, mucho mejor.